Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Hola. Buenos días. No me escucho. ¿Me escuchan? Buenos días, Hola. profesora, sí se la escucha. Ay, bueno, que no contesta, por eso me asusto. Ya. Entonces vamos a empezar. Entramos hoy a la semana 5 ya de la PRE, ¿no? Empezamos hoy día con el tema de coherencia textual. Coherencia. Hay dos términos que vamos a manejar hoy día, coherencia y cohesión. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de sentido, significado. Y cuando hablamos de cohesión, de gramática, o sea, es decir, el sentido lógico de las oraciones mediante el uso de referencias, conectores, en el caso de referencias, lo que vamos a ver más adelante, anáforas, catáforas, elipses, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien. La coherencia constituye entonces en características esenciales que no solo permiten conformar un texto, sino que influyen, sino que influyen, ¿sí? ¿No se ve? Sí se ve, Chicos, Miss. ya, pensé que, ya, sino que influyen directamente en su comprensión. Hay tres aspectos relacionados que nos permiten comprender la coherencia. La iteración de una misma temática o tópico que permite relacionar el contenido total del texto. Estamos hablando del eje temático que funciona con el concepto de jerarquía, tema central e idea principal. La consistencia semántica que poseen las diferentes ideas entre sí. En otras palabras, la inexistencia. No sé dónde me quedé. Ya, la inexistencia de conflictos entre las ideas vertidas en el texto. La progresión temática, ¿no? Que va de menor a mayor, que se desarrolla en un texto en función del eje temático del mismo. Bien. El eje temático. A ver, ¿qué tiene que ver el eje temático? Es que esta cosita acá se tapa la columna donde aparecen ustedes y se corre todo para acá. Ya, el eje temático. Este concepto fundamental otorga la unicidad que requiere un texto. Se asegura el manejo claro de este mediante su repetición constante. La consistencia semántica. Las ideas de un texto, por reflejar el pensamiento, se encuentran supeditadas a una serie de lineamientos que buscan transmitir conocimientos y de no seguirlos nos llevarían a la falta de entendimiento. La coherencia textual. La progresión temática. El concepto de discurso puede entenderse en el sentido de desplazamiento, un movimiento de un lugar a otro. El texto nos guía progresivamente, como una escalera, desde una idea hacia otras, de modo que seguimos una secuencia. Bien, ahora vamos a leer un texto. Ay, no se pasa porque ya está. Entonces, chicos, yo lo que quiero que entiendan, el texto es un texto sencillo. ¿Ves? Esto, ¿cómo hago para que no se corra? Yo lo bajo y se vuelve a meter acá. Ya. Ustedes tienen que, ¿ven cómo juega conmigo? Entonces lo pondré para el otro costado. Ya, entonces vamos a ver, ¿dónde sale su nombre? Acá sí, creo que no va a saltar. Ya está bien, ahí está bien. Ya. Entonces, a la hora que voy leyendo, tenemos que seguir la secuencia del texto. Pero hay dos palabras o tres que
rompen el sentido del texto. Yo lo voy a leer despacio. Ustedes presten atención línea por línea y después me van a decir qué palabras son aquellas que rompen el eje textual. A ver, dice ejercicio. Identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en el siguiente texto. A ver. Durante el gobierno de Manuel Odría, que fue un presidente del Perú, se implementaron diversos programas enfocados principalmente en el desarrollo económico e infraestructura del país. Uno de los principales fracasos en este ámbito fue la expansión y mejoramiento de la red nacional, de la red vial nacional, destacando la carretera central, una ruta irrelevante para las conexiones terrestres del Perú. Dicha carretera es esencial para el comercio y la comunicación entre la costa, la sierra y la selva del país. Además, se construyeron y repararon puentes y otras rutas importantes que perjudicaron a una mejor integración territorial. Ajá. Bien. ¿Qué palabras, chicos, han notado que nos guardan relación con el texto? Fracasos, ¿no? Fracasos, bien. Otra, Irrelevante muy bien. Dos, y perjudicar. perfecto, señorita. Perfect, perfect. Claro, porque dice, si estamos hablando que el presidente Odría impulsó programas enfocados, obviamente uno de los principales logros sería, ¿no? En que no sería fracaso, sino logros. Fue que se mejoró la expansión y mejoramiento. Ahí está bien. Destacando una ruta irrelevante. ¿Cómo va a ser así? Permitía la conexión entre la costa y la sierra. Sería una ruta importante, sería, ¿no? Se cambiaría, si tendríamos que cambiar las palabras, sería importante. Y por último, además si se construyeron y repararon, no perjudicaron, sino mejoraron, ¿no es cierto? Lo importante es que mejoraron a una mejor, no, sería que beneficiaron, ¿no? A una mejor, yo colocaría beneficiaron, a una mejor integración. Perfecto. Entonces, si yo menciono esas tres palabras que acabo de decir, sí encajan correctamente, ¿correcto? ¿Sí? Sería mejor, ¿no? Entonces, ahora tengo que mover esta hoja para ver. Ya, entonces ahora veamos efectivamente aquellas palabras. Muy bien, jóvenes. Fracasos, irrelevante y perjudicaron. Correcto, correcto. Ahora vamos a ver lo que es la cohesión textual. Chicos, la cohesión, como les había dicho, es la gramática. Es decir, aquellas palabras que me van a permitir que un texto fluya, que no sea muy redundante. En la parte de redacción, la cohesión es muy importante, ¿no? Bien, veamos qué es la cohesión. La cohesión, los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados, es decir, dice, unidos, lo que implica interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión: las anáforas y las catáforas. Anáforas y catáforas. Ahí parece un nombre difícil, ¿no? Pero en realidad anáfora es un reemplazante y catáfora equivale a una anticipación que viene en el discurso. Pero lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Bien, las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso, mientras que las catáforas textuales, que son las referencias a un elemento que se mencionará posteriormente. Bien, acá tenemos uno. Entonces, ejemplo de anáfora y catáfora. Ajá, acá tenemos una buena oración. Dice, los congresistas carecen de voluntad política, coma. Ellos elaboran leyes que perjudican
a la población peruana. Entonces, ellos están reemplazando ¿a qué parte anterior del discurso o del texto? ¿A qué Congresistas, ¿no? reemplaza él? ¿A? A los congresistas. Exacto. Entonces, para yo no repetir, si yo no careciera de este manejo de anáforas y catáforas, utilizo un reemplazante. Reemplazante es lo mismo que decir anáfora, por eso les decía, anáfora es un reemplazante y catáfora una anticipación. Entonces, ellos están reemplazando a congresistas, porque si yo presentara este texto, esta oración, escribiría así: los congresistas carecen de voluntad política, coma, los congresistas elaboran leyes que perjudican a la población peruana, coma, yo voy a agregar otra cosa más, los congresistas son corruptos. ¿Ya? Entonces, estaría repitiendo qué cosa, qué palabra, qué expresión, qué Congresistas. sujeto. Y entonces, ¿en qué caería? ¿Qué parecería mi texto? Redundante. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Entonces, para evitar la redundancia, yo utilizo anáforas y catáforas. Ahora, una anáfora pueden ser pronombres personales. Él, tú, ella, ello. Pueden ser pronombres posesivos mi, tú, su, ¿no? O me, te, se, lo, ¿no? Me, te, se, lo, le, la, son pronombres. O palabras sinónimas. En lugar de congresistas, yo podría decir los hombres de la patria. Podría decir los hombres del Congreso o los hombres del Senado, qué sé yo. Me estoy refiriendo a los congresistas. Utilizo otro término de tal manera para no caer en la redundancia. Bien, ahora vamos a ver el segundo ejemplo de lo que es una catáfora. Visitaré 2 lugares en mi viaje por Semana Santa. 2 puntos. Tumbes y Piura. Ajá. Los signos de puntuación también cumplen un rol muy importante en la oración, porque los signos de puntuación no es que están por gusto 2 puntos, punto y coma, signo de interrogación. Ellos me indican cómo debo leer una oración, si hay pausa, si no hay pausa, si hay admiración y todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Signo de interrogación. ¡Qué lindo! Uso signos de admiración. Entonces, si yo veo esos signos, yo tengo que cambiar el tono de voz, ¿correcto? Lo que pasa es que yo soy profesora de lengua también, entonces yo les explico. Entonces, los signos de puntuación marcan, tienen una función en la oración. Bien, eso nos ayuda. Ahora, visitaré 2 lugares. 2 lugares es la palabra que me está anticipando que después va a venir otra información. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Tumbes y Piura. Entonces, 2 lugares vendría a ser la catáfora. Catáfora no es otra cosa que una anticipación. Quiere decir, y después viene seguida de los 2 puntos, pero no necesariamente, pero en este caso sí. 2 lugares. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Tumbes y Piura. Entonces, la palabra 2 lugares me anticipa que viene información adicional. Entonces, visitaré 2 lugares en mi viaje por semana. 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Tumbes y Piura. Y Tumbes y Piura viene a ser la catáfora. ¿Está claro? Sí. Hola. Les he dado toda una explicación muy contundente. Ahora les voy a dar otro ejemplo y ustedes me van a decir cuál es la catáfora. Lo voy a decir oralmente. A ver, por favor, escríbanla ahí rapidito en su cuaderno y retengan la información. A ver, la química, escriban por favor, se divide en dos puntos. Química orgánica y química inorgánica. Orgánica e inorgánica, si quieren, para no poner ya química otra vez. Díganme, ¿cuál es la catáfora? Se divide en 2. Muy bien, ¿no? ¿Y cuáles son? Orgánica e inorgánica. Esa es una palabra que me anticipa información que viene en el discurso. Por ejemplo, entonces cuando ustedes están leyendo un texto y viene algo parecido a lo que hemos explicado, entonces, que la filosofía el mundo se dividía que en 2, o tal filósofo tenía un pensamiento que ahí encuentran esa información que buscan.
ubicando las anáforas y catáforas. Muy bien, entonces seguimos. Ahora sí, se han entendido muy bien. Les pido ahora si ustedes lean este texto solitos y encuentren dónde está, identifiquen las anáforas y catáforas del texto, o sea, dónde están las anáforas. Tiene que subrayar o simplemente decir dónde están. Para ello, yo les recomiendo trabajar línea por línea, si no de otro modo no las van a encontrar. Porque dice, Pedro Paulet nació en Arequipa en julio de 1874. Huérfano de padre y madre, fue educado por el sacerdote francés Hippolyte Duhamel, fundador del Colegio San Vicente de Paul, una escuela de vanguardia en Arequipa destinada a formar de manera gratuita a hijos de familiares pobres. Aquel había demostrado. Bueno, yo les ayudo, desde aquí pueden empezar. ¿Aquel es una anáfora o no? Acá está la primera que encuentran, ¿no? ¿Aquel es anáfora de qué? ¿O reemplazante de qué? Hola. De Pedro de Paulet. Pedro, Muy bien, entonces ya tienes la primera anáfora, subraye. De ahí continúen, ya no los ayudo más, ustedes solos.
Bien, entonces encontraron las anáforas, ¿no? Vamos a ver, y catáforas. Acá está. Muy bien, entonces, ya. Aquel que ya habíamos detectado, han detectado así, había demostrado desde un niño observa, pero sobre todo por aquello que pudiera volar. Pronto en la escuela accedió a los libros de un autor. ¿Qué autor de ciencia ficción que llegaron por auspicio de Duhamel? Acá es este autor que vendría a ser. Julio Verne. No, ya sé, Julio Verne, Catáfora. pero catáfora, Julio Verne. De hecho, él mismo, Anáfora. no, él está reemplazando a Pedro Paulet, es anáfora, ¿no? Él mismo afirmaba que la novela Alrededor de la Luna del escritor francés lo había inspirado. ¿A quién lo había inspirado? A Pedro Paulet. Por lo tanto, es anáfora. No hay una palabra que te indique una información. Está hablando de él mismo. Él mismo es Pedro Paulet. Anáfora. Luego, Pedro reconocía en una de sus memorias que una de las mayores diversiones en su Arequipa natal eran los fuegos artificiales. Es una información que estaba en el texto. A los que no se les tenía miedo. ¿Les está reemplazando a qué? A fuegos artificiales. Entonces, ¿qué cosa es? Anáfora. Muy bien. Por ser la ciudad edificada con lava de un antiguo volcán. 2 puntos, el Misti. ¿Y qué viene lo último? Catáfora. Catáfora. Y vendría a ser la respuesta adicional, el Misti. Muy bien, eso es. Eso es. Perfecto. Ahora respondamos a las preguntas, chicos. ¿Cuál es la intención principal del autor? Es informar sobre la influencia de las obras de Julio Verne en la vida de Pedro Paulet, describir el nivel educativo que recibió Pedro Paulet por parte del padre francés, reconocer la dura vida que enfrentó del niño Pedro Paulet y su éxito en adultez. Ah, Miss. La A, ya. Ahora la segunda pregunta. Una pregunta, chicos. Yo sé quién es Pedro Paulet, ¿fue un piloto también? Creo que solo diseñó aeronaves. Pero no. Naves, ¿no? Ajá, ya. Entonces, incluso hay una academia, Pedro Paulet, ¿no? Sí, Miss, sí. Hay una academia. Bien, es incompatible afirmar que Pedro Paulet, o mejor dicho, que lleva su nombre, es incompatible afirmar que Pedro Paulet recibió la influencia francesa en su educación, descendía de una familia carente de economía, quedó desamparado de sus padres en 1877. La segunda respuesta sería A A, ver, B o Miss. C. B. A ver, la primera la A y la segunda la B. Veamos. Efectivamente, muy bien, joven. La primera la A, informar sobre la influencia de Julio Verne en la vida y la segunda descendía efectivamente de una familia carente de economía. Y gracias. Hemos terminado entonces la parte de las diapositivas. Uy, me salí. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Ah, no, tengo que poner dejar de compartir. Ya. Ahora comparto la separata. Ajá. Bien, me dicen si estoy compartiendo nuevamente. No hay nada. Sí, Miss. No, pero no estoy compartiendo el material, ¿no? No, el material no. Sí, pero qué raro. A ver, otra vez voy a volver acá. Acá dice dejar de compartir, pero acá me sale sepárate. ¿Por qué me aparece el Word? Voy a ver otra vez. A ver, ventana. Esta habilidad de la semana versión final. ¿Será esto? Firma digital. A ver. No sé. ¡Cierra la puerta! A ver, por favor, ese audio. Ya, cierra la puerta.
Mm. ¿Quién está hablando, por favor? ¿Pueden verificar quién es? Dejar de compartir otra vez. Qué raro. Comparte. Ventana. A ver. Guardada. ¿Será esta ahora? No, tengo que entrar, ¿no? A la separata. Ya. Entonces, guardada. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya, ahora sí. Ujú. Lo vamos a poner al inicio. Habilidad verbal, semana 5. Sección A, coherencia, pero ahora vamos a ver otra cosita. No, que acá está todo, cohesión y coherencia. Bien, la coherencia es una característica o propiedad esencial del texto y tiene que ver fundamentalmente con el plano del significado textual. Es decir, con las ideas que se quiere transmitir a su organización, las estrategias que se usarán para comunicarlas, su pertinencia y... ¿Se acuerdan la palabra pertinencia, no? Ya lo saben de memoria. Les dije cuántas veces iba a repetir la palabra pertinencia. ¿Se acuerdan o no? El primer día de clase lo que les dije. ¿Tenía razón o no? ¿Cuántas veces ya han visto la palabra pertinencia? Ya perdimos la cuenta, ¿no? ¿Y qué significa pertinencia? Siempre les hago un chequeo. Chicos, ¿qué significa pertinencia? Que la han visto ya más de 100 veces. ¿Se olvidaron? Estoy poniendo a prueba su práctica, que hemos visto esta palabra, ya le he dicho como ya Conveniencia. 10. Adecuación, su necesidad, pertinencia, si es apropiado o no, si es pertinente o Conveniencia. no. Ajá, pero ya hemos visto esa palabra, la han anotado en su cuaderno. La hemos visto más de 10 veces. Ya yo digo que yo les decía el primer día de clases que esta palabra la van a ver cientos de veces, porque se repite en textos, en preguntas, en definiciones. Si es pertinente o no, se los expliqué bien claro. No solamente esa palabra, soslayar, son palabras que se repiten a lo largo de todas las separatas. Bien. Pertinencia, su apropiación, su adecuación y relevancia. ¿Y relevancia qué significa? Tiene importancia y relevancia. ¿Ah? Su importancia, ¿no? Su importancia. Para que un conjunto de enunciados presente coherencia es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Las ideas deben estar en función a un tema único o eje temático. El texto no debe presentar información contradictoria. Esto en realidad depende del tipo del texto y del propósito del autor. Es decir, debe presentar consistencia. C. La información en un texto debe dosificarse de tal forma que se presente de manera progresiva. Es lo que suele llamarse progresión temática. Esto implica que sobre un tema se vaya añadiendo información nueva a la información ya conocida. Cohesión. La cohesión también es una característica o propiedad esencial del texto. Un texto debe mostrar cohesión. Esto es, o es decir, que es un conector, una interdependencia entre los enunciados que lo conforman. Con ello, se mantiene el discurrir del texto. Los principales recursos que permiten observar la cohesión de un texto son la anáfora. La anáfora es una referencia a un elemento que ya apareció en el texto, es decir, que se mencionó. Y la catáfora, una referencia a un elemento que viene después, anticipación. Empleo de la anáfora. La anáfora
La función de una anáfora es recoger una parte del discurso ya emitido. Se da cuando a un pronombre o adjetivo se le asigna el significado de su antecedente en el texto. Ejemplo de anáfora. Sus padres se divorciaron. Punto seguido. Nadie esperaba eso. Eso es una anáfora ¿de qué? De se divorciaron, ¿correcto? El pronombre eso, por eso yo les decía que las anáforas pueden ser pronombres demostrativos, posesivos, pronombres personales, pero que está reemplazando la expresión se divorciaron. Eso, que eso, se divorciaron. Entonces, en este caso, el pronombre eso es una anáfora de se divorciaron. Bien, empleo de la catáfora. Se da cuando algunas palabras, como los pronombres, anticipan el significado de una parte del discurso que va a ser emitido a continuación. Le concedieron el asilo a muchos refugiados palestinos. En este caso, el pronombre les es una catáfora de refugiados palestinos. Les concedieron a quienes vienen en formación, a los refugiados venezolanos, refugiados colombianos, qué sé yo. Bien, y ahora, chicos, tienen su primera lectura. La separata no es tan larga, así que pueden tomarse un tiempo más para que puedan desarrollar correctamente el texto. Pero por favor, yo les pido que subrayen palabras importantes para que después las anoten en su cuaderno, en blog, lo que tengan. Busquen el significado o me lo preguntan o lo buscan ustedes mismos, ya trabajen el texto. Ahora, extraigan las ideas principales, ¿no? Subraya. Todavía no venimos la técnica del subrayado, pero ya más adelante vamos a tratar. Por ejemplo, proliferar. Dice, la proliferación de células nos ha permitido una adaptación. La progresión, o sea, ¿qué cosa es proliferar? ¿Saben lo que es? Entonces subrayen, por ejemplo, lo que es proliferar, ¿no? Para saber porque esa palabra también se viene mucho en los textos. Proliferar, que abundan, que se esparcen, ¿no? Eso es lo que es proliferar. Ya, pero vayan subrayando aquellas palabras y después lean el texto. ¿Ok? Entonces tienen 7, 8 minutos para leer y responder. ¿Ok?
Bien, jóvenes, ¿creen que podamos empezar ya? Sí, ¿no? Todavía. Hola. Sí. Ya, entonces, este texto sobre la diferencia de otros primates. Los seres humanos contamos con un promedio de 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Bien, 1. El autor del texto afirma principalmente que los seres humanos contamos con un promedio de 100.000 millones de neuronas en el cerebro. El cerebro humano actual no dista mucho en tamaño de cómo se veía el de los neandertales. C. En términos cognitivos, el número de neuronas importa más que el tamaño del cerebro. D. La proteína TKTL1 presentó una ventaja, decisiva en la evolución del cerebro del ser humano. O E. Según el estudio, la proteína TKTL, L. 1 generó la mayor cantidad de neuronas del cerebro humano. ¿Cuál sería la clave? Última, Miss. La E. Ah, ah, La E. no escucho bien. La E, Miss, la última. La E. Muy bien, claro, porque el texto expone los resultados de una investigación sobre el factor clave para el desarrollo superior del cerebro humano, que es precisamente la proteína TKTL1. Muy bien, joven, muy bien, estamos muy bien. 2. En el texto, la palabra exitosa connota, notoriedad, eficacia, productividad, validez o certeza. Eficaz, Miss. D. B, eficacia. Muy bien, efectivamente, joven, señorita, no sé cuál de los dos respondió primero. El texto expone los resultados de una investigación sobre el factor clave, claro. Obviamente, la clave es la B, ¿no? La B, muy bien. 3. Es incompatible afirmar con respecto al texto que el cerebro humano actual debe su tamaño a la proteína TKTL1. No es muy diferente al de Neandertal. Posee unos 100.000 millones de neuronas. Es neuralmente superior al del Neandertal. Permanece igual desde hace millones de años. La A no tiene nada que ver, Miss, porque contribuye a los neuronas, no el tamaño del cerebro. Ajá, muy bien, la A. ¿Por qué? El texto afirma que la proteína T influyó en la proliferación de neuronas, pero no que debe su tamaño a la proteína, ¿no? La proliferación de neuronas más bien, y no en el tamaño del cerebro. Efectivamente, joven, efectivamente. Muy bien, la A. 4. Se infiere del texto que entre la cantidad de neuronas del cerebro y el desarrollo de capacidades cognitivas, se infiere del texto entre la cantidad de neuronas de desarrollo y el desarrollo de neuronas cognitivas. A. Hay una conexión determinada por los genes. Hay una relación inversamente proporcional. No se puede determinar un vínculo claro. Existe una relación causal directa. Se produce una interacción recíproca. La D, Miss, a mayor cantidad de neuronas, mayor desarrollo de capacidad cognitiva.
¡Hala, joven! Excelente, ya futuro estudiante en la universidad. Ingresante, que diga. Ok, muy bien, efectivamente, la de así me gusta que responda. Muy bien. Si el hombre, número 5, si el hombre de Neandertal hubiera tenido un promedio de 100.000, el hombre Neandertal, un promedio de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, a ver, A, habría presentado la proteína TKL1 en su organismo, ocuparía un hábitat mucho más amplio que en la actualidad, tendría un desarrollo evolutivo superior al de los otros homínidos, habría desplazado al Homo sapiens del mundo, el tamaño y estructura de su cerebro habría sido mucho mayor. La Miss, ya que la TTL1 es la que se encarga de dar mayor cantidad de neuronas. Yes. Ujú. Yes. Muy bien, la A. Muy bien, usted, joven, lo ha dicho todo. Entonces, chicos, toca el texto B, que es un texto mixto. Mixto. Tienen 8 minutos para resolver este texto, por favor. Porque ya viene, lo dijo la zapata está corta, así que el tiempo nos va a sobrar. Así que traten de. Acá presten atención. Acá tienen, ¿se acuerdan cuando vimos texto mixto, texto con imagen? Tienen que ver un poquito, hacer unos cálculos matemáticos, ¿no? Sencillos, porque nos piden, tienen que leer la información para extraer información que está en la imagen, ¿ah? Acuérdense de eso. Ok, gracias.
Bien, chicos, entonces veamos el texto, ¿no? Primera pregunta. La mejor síntesis del texto. Hoy los títulos son bien largos, ¿no? Los megaproyectos de trenes en América del Sur presentan una importante inversión, ta, 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 ta. B. El proyecto del tren bioceánico integra esfuerzos del Perú, Brasil y Bolivia, países que tendrían que realizar grandes inversiones de tiempo y dinero para cubrirlo. C. Un megaproyecto ferroviario que uniría el Pacífico con el Atlántico se está gestando entre Bolivia, Brasil y Perú, el cual conectará pueblos, ¿qué? Puertos de Santos de Brasil, Hilo, Perú, a través de Bolivia. De 3 países sudamericanos se beneficiarán con la ejecución del importante proyecto del tren bioceánico con el fin de transportar carga y pasajeros de Santos, Brasil, hasta Hilo del Perú. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, realizó un estudio de preinversión en el que evaluó 3 alternativas para determinar el punto de entrada y salida del tren bioceánico. ¿Cuál es la clave? La B. La B, el proyecto integra. O la C. Yo creo que es La un C. megaproyecto. ¿Ah? ¿Qué C. dicen? La C me parece más contundente, ¿correcto? Ay, no sé qué tengo que me pica la planta, no sé, como una cosa, como que tuviera un gusanillo o algo ahí, pero horrible. Ya, entonces, claro, la C. Yes, la C. Ya, pregunta 2. La palabra rentable connota productividad, legalidad, nacionalidad, viabilidad o morosidad. Chicos. La viabilidad. No, pues si es productividad, perdón, si es rentable es productiva, ¿no? Es la A. 3. Se infiere de la infografía que el megaproyecto del tren bioceánico pasa por las urbes surbolivianas de Paz y Oruro, atraviesa gran cantidad de túneles en los Andes, será el más moderno realizado en Latinoamérica, permitirá a Paraguay acceder directo al Pacífico, lleva construida menos del 50% de la totalidad, o lleva La construido, estamos en la 3, ¿no? No, no es la A. No, porque ahí dice en Brasilia el tramo construido ya equivale a 1.521 kilómetros. Casi el 40%, ¿no es cierto? Entonces, menos del 50, la clave es la E. Claro, ¿ves? Ahí tenían que aplicar matemáticas. Ya, bien. Es consistente con la información del texto afirmar que la construcción del tren bioceánico duraría entre 7 y 6 años. Exige capitales norteamericanos. Incluye 40 kilómetros de puentes. Atravesará territorios de Paraguay o atravesará el territorio de Uruguay. La A, me dice, en el texto lo dicen. Duraría entre 7 y 6 años. Muy bien. Y por último, 5. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones descartara la alternativa 2 para el trayecto del tren bioceánico, ya no se unirían los puertos de Santos, Brasil e Hilo. Se necesitará construir más puentes y túneles andinos. Países vecinos como Paraguay y Uruguay participarían. Se tendría que optar por una ruta menos rentable. O el tramo para construir el Perú tendría más de 340,5 kilómetros. La D, Miss, ya que si no toma la ruta 2 tendría que optar una ruta menos rentable. Ok, yes. La D, efectivamente. Chicos, muy bien, han respondido ya muy bien. Ahora el texto A y B, que este es un texto muy dialéctico. No, como ustedes ya saben, tienen mayor tiempo porque tienen que ver ambas posiciones y argumentos. Bien, con este texto tienen más de 12 minutos por ahí. Ok, vayan a trabajar.
Chicos, entonces vamos a ver el texto. Primera pregunta. En ambos textos se pone en cuestión principalmente que la justificación de una serie de técnicas de fertilización, la maternidad subrogada como medio para tener hijos, el reemplazo de adopción para la maternidad subrogada, la cosificación. Cosificación es que se considera a la mujer como un objeto para la gestación subrogada. Las consecuencias de la gestación, ¿cuál sería la clave? La B. La B, muy bien. 2. El sinónimo contextual de supone es cuestiona, sospecha, especula, señala, implica. Implica. Implica, muy bien. 3. Según lo afirmado en el texto B respecto de la gestación subrogada, es incompatible decir que contribuye a aumentar los nacimientos, el 87% de los españoles la respalda, en Europa ningún estado la permite, resulta más sencilla que la adopción, Grecia y el Reino Unido lo permiten. La C, ya que en Europa sí se permite. La C, yes. Ujú. ¿Estamos en la 3 o la 4? 3, ¿no? Toca la 4, ¿no? Sí, sí. Se infiere de la información del texto A que la práctica de la gestación subrogada puede provocar la pérdida del respeto a la persona, una baja en las tasas de nacimiento, la distinción entre persona y cosa, los problemas de desarrollo en el niño, la ruptura de los vínculos familiares. La 4, la clave sería la... Chicos, la 4. Obviamente la D, ¿no? Problemas del desarrollo en el niño, ¿no? Ya, y 5. Si si en los países desarrollados la adopción fuera un proceso fácil y rápido, disminuirían los casos de gestación subrogada, descenderían las tasas de natalidad radicalmente, la donación de órganos y óvulos se reduciría, el cuerpo de la mujer no sería objeto de comercio, dejaría de practicarse la inseminación artificial. La Miss lo dice en el texto. Ok, está literal, disminuiría. Ok, that's correct. Muy bien. Ahora, chicos, el texto 3 porque la separata, como les dije, está corta y después viene el texto en inglés. ¿Ok? Bien, unos 10 minutitos o 9. Ya, ok. Queda poco ya.
Ya, entonces, chicos, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta mejor el tema abordado? A, B, C o D. La de Miss. Yes, la diferencia entre la verdad griega y la hebrea. Muy bien. Resulta incompatible con el texto sostener que la verdad para los hebreos cobraría pleno sentido de una relación, implica una certidumbre principal. De acuerdo con los griegos, tenía la razón como el único tribunal. A, B, C, D o D. La de Miss. La E nuevamente, sí. Del texto se puede concluir que uno de los contrastes fundamentales entre la visión griega y hebrea sobre la verdad consiste en que A, la primera es filosófica, mientras que la segunda teológica, aquella vinculada con el tiempo y la es indiferente. Ambas responden a ambas diferentes concepciones. La primera es naturaleza estática y la segunda dinámica. ¿Cuál es la clave? La 3. La primera es estática, pero no sé por qué la segunda es dinámica, Miss. Sería la D, ¿no? Sí. Dinámica que está en constante movimiento, pues, ¿no? Sí, pero no. Porque el texto manifiesta que la verdad griega es el de ser siempre, por tanto, es algo que no se va haciendo. Y de la hebrea se enfatiza que no se habla en el presente ni en el futuro, por lo tanto, se va haciendo, se va construyendo, entonces es dialéctica. ¿Está bien? Por eso es la D. 4. En el texto la palabra amén implica deseo, fidelidad. Bueno, ya sabemos que amén, así sea, por lo tanto, así sea implica Deseo. no, no, deseo, no, Sinceridad. esperanza. Cansa. No, chicos, pues no, tiene que ser la esperanza. Cuando uno dice, ven que así sea, o sea, es una esperanza, que eso se cumpla, es más esperanza. Usted sabe cuando dicen amén, es que sea, que se cumpla, que sea una esperanza, ¿no? No es deseo, es que así sea. Ok, esperanza. Número 5. Si la cultura helénica hubiese recibido marcada influencia de la cultura hebrea, probablemente Sí, la semis es sí, la C, yes. El valor de la verdad griega hubiese dependido del devenir. Ok, ahora por favor, leamos rápidamente este texto. El término emotional, voy a leerlo, traducir literalmente, ¿ya? Después, si quieren, gustan, lo leen. No, pero mejor ya no hay tiempo. El término responsabilidad emocional consiste en reconocer las creencias, sentimientos y conductas que son controladas por la persona que la experimenta. Es decir, otras personas son solo responsables por desplazar cualquier evento por sí mismo o crear una situación de estrés negativa. Sin embargo, cada persona es responsable por el nivel emocional y los resultados de la conducta de otras personas. La emotional responsibility does not absolve, no resuelve, la responsabilidad emocional no resuelve cualquier responsabilidad de sus acciones, pero de la perspectiva de la frase yo estoy hecho para sentir, I was made to feel, es no exactamente correcto porque aunque la otra persona actualmente crea una situación negativa, if it is you who feels an envy, y si tú sientes un nivel negativo de alguna of some negative feeling, de algún sentimiento negativo. En otras palabras, la responsabilidad emocional, ¿no? Is about having the power to control your own thought and emotions. Entonces, en otras palabras, la responsabilidad emocional trata acerca de tener el control o el poder o poder controlar tus propios pensamientos y emociones. Entonces, el, el pasaje responde a qué pregunta exactamente. How to develop emotional ¿Cómo desarrollas tu responsabilidad emocional? ¿Quién es el responsable para tus emociones? ¿Qué es la irresponsabilidad emocional? ¿Qué es la responsabilidad emocional? ¿O cómo tú conoces las emociones de otros? ¿Cuál es el tema? A, B, C, D o E. D. Claro, ¿qué es? Porque no es qué es la irresponsabilidad, ¿no? Acá es qué es la responsabilidad. Muy bien. La palabra control puede ser replaced by govern, restrain, check, inspect o dominate. Y.
Y muy bien, yes. It is possible to infer that a person with emotional responsibility, una persona puede inferir que una persona sin responsabilidad emocional puede tener dificultades de identificar sus propias emociones, tiene relaciones basadas sobre el diálogo y consenso, can be very long, puede mantener una relación prolongada sentimental, nunca culpa a otros cuando ella o él esté equivocado, puede recibir una terapia para mejorar su autoestima. What is the correct answer in number 3? A. A. Yes. Muy bien. 4. If a person says you are responsible how to feel, si una persona dice tú eres responsable cómo te sientes, es compatible afirmar que él o ella tiene sus propios sentimientos destructivos, reconoce sus creencias, carece de responsabilidad emocional, está yendo atravesando un mal momento o tiene una inhabilidad para creer en otros o confiar en otros. B. Number 4, no. Sí, está atravesando un mal momento. Y por último, if a person that you consider a friend cheats on you from the perspective of emotional response, si una persona consideras un amigo y te engaña desde la perspectiva de responsabilidad emocional, tú siempre, you can always form new friendships that bring positive things in your life. Podrías siempre formar nuevas amistades trayéndote cosas positivas en tu vida. Deberías aceptarla que sea un mentiroso y que sus acciones no tienen que ver contigo. Podría recibir muchas sesiones terapéuticas para aprender a controlar su mitomanía. Podría reflejar profundamente la importancia de su amistad antes de terminarla. Y por último, él no tiene la capacidad de aceptar la responsabilidad de sus acciones y decisiones. What is the correct answer? B. Yes. Tú deberías aceptar que es un mentiroso y que sus acciones no tienen nada que ver contigo. Muy bien, señoritas, eso fue todo por hoy. Gracias. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos la próxima, la semana 6. Gracias por todo. Bye. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Sí, Sí, sigan repasando las palabras. Ok, bye.